Hola chicos, buena tarde. El día de hoy trabajamos en el colegio, pues nuestro primer tema del primer trimestre, el cual se titula El relato histórico. Bueno, el relato histórico es una narración objetiva de un acontecimiento el cual ya pasó en la historia, ya sea la historia de un país, la historia del mundo, etc. ¿Ok? La característica principal de este tipo de textos o de estas narraciones, pues es que se va reproduciendo en orden cronológico. Es decir, te voy a poner un ejemplo, cuando llegaron los primeros pobladores a América. Después de que llegaron los primeros pobladores a América, ¿cómo fue que se distribuyó la población? Se clasificó por los que se fueron a vivir a la zona de Mesoamérica, Aridoamérica y Oasisamérica. Ya después de ello, pues, cómo se separaron, por ejemplo, los de Mesoamérica en culturas, que la cultura olmeca fue la primera, después la maya y así sucesivamente. Es decir, nos va a ir marcando, nos va a ir contando ese relato histórico, pero en la forma en cómo fueron pasando los sucesos sin saltarnos, ¿ok? Todo va a ir de manera literal, uno tras otro, exponiendo siempre la causa y sus efectos. Y siempre vamos a encontrar el relato histórico escrito o el tiempo verbal que predomina es el pretérito, es decir, en tiempo pasado. Tenemos en nuestro material recortable el siguiente mapita mental. Bueno, tú vas a recortar cada una de las piezas que dice aquí relato histórico, características del relato histórico, desarrollo, desenlace, partes del relato histórico y el inicio. Bueno, nosotros vamos a poner, ya que recortamos cada una de estas piezas, vamos a poner ahora sobre el concepto que corresponde. La parte de la pestañita de acá arriba se va a doblar para que se pueda levantar, ¿ok? Entonces, el relato histórico, como ya comentamos, es una narración de hechos reales ocurridos en algún momento pasado con cierto orden temporal. Bueno, las características del relato. Describe a los personajes que intervinieron, describe las causas y consecuencias, se enfoca en momentos decisivos y se presenta de forma cronológica. Las partes del relato histórico, se compone por tres partes, lo que es un inicio, un desarrollo y un desenlace. En el inicio, lo vamos a poner aquí de moradito, bueno, en esta parte se plantean los hechos generalmente, incluye la información de los lugares y las fechas. En el desarrollo, pues aquí se va explicando todo a detalle y se van a ir vinculando cada uno de los sucesos. Y por último, el desenlace, aquí se concluye lo que es el relato temporalmente, ya que al momento de que concluye un relato histórico, da pauta o da origen a otro nuevo relato histórico. Por ejemplo, en la historia de México fue cuando la conquista de los españoles, pero no quedó ahí, después vino la independencia de México. Y después de la independencia de México, cuando culmina, quedan otros sucesos que dieron origen a lo que fue la Revolución Mexicana y así sucesivamente. De eso se trata un relato histórico. Bueno, dentro de este relato histórico también tenemos, aparte de que es narrativo y nos va describiendo, tenemos ciertas oraciones que nos ayudan a darle un orden o una función a nuestras obras. Bueno, estas oraciones, en estas oraciones encontramos lo que son las oraciones tópicas o ideas principales. Estas nos van a explicar cuál es el sentido completo del enunciado. Y las oraciones secundarias o de apoyo, pues estas son las que nos complementan un poquito más la oración tópica y nos brindan más a detalle el tema. Y vamos a resolver la siguiente actividad haciendo referencia a lo que son las oraciones tópicas o de apoyo. Bueno, en tu material recortable tienen los siguientes textos. Los vas a leer detenidamente, los vas a recortar obviamente y después de tu concepto y lo que vimos anteriormente, ya que lo tienes elaborado, lo vas a pegar.
Entonces, vamos a leer el texto y vamos a subrayar lo que es una oración tópica. Comenzamos con el primer texto. Dice: la independencia de México. Las primeras manifestaciones independentistas de México aparecieron en 1808. Sin embargo, no tuvieron frutos hasta 2 años después. Para estas fechas, algunos grupos de criollos decidieron que el panorama era adecuado para promover la independencia del país. Entre ellos se encontraban José Ortiz de Domínguez, Miguel Domínguez, Juan Aldama, Ignacio Allende y el cura Miguel Hidalgo y Costilla, quien se mantuvo al tanto del movimiento desde su curato en Dolores. Bueno, aquí en este primer texto vamos a subrayar, ya sea en este caso la idea principal o la oración tópica, es decir, la oración que explicas qué sentido tiene este pequeño texto. Y nos queda, corazones, de la siguiente forma. La idea principal o la oración tópica de este texto, pues era promover la independencia del país. Esa es la oración tópica de este texto, ¿ok? Pasamos al siguiente texto. Dice: el 15 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo tocó las campanas de la iglesia del pueblo de Dolores. Una multitud de personas se reunió frente a su casa. Este sacerdote de 60 años pronunció un fuerte discurso condenando a los españoles y pidiendo la independencia de México. Su discurso terminó con un grito de rebelión. Ese día se declaró una revuelta que dio inicio al movimiento independentista. Hidalgo y otros líderes revolucionarios lograron reunir un ejército de 80,000 hombres en su marcha al sur de la Ciudad de México. Bueno, aquí podemos encontrar 2 oraciones tópicas. Una es cuando el cura Miguel Hidalgo pronuncia un fuerte discurso condenando a los españoles, y el otro es donde pide con un grito o inicia o da inicio o declara, la rebelión, ¿ok? Entonces vamos a subrayar desde pronunció un fuerte discurso hasta movimiento independentista. Es decir, desde el grito de Dolores hasta cómo es que surge nuestro movimiento de independencia, el cual marcó mucho lo que fue la historia de nuestro país. Ok, ya que realizamos esto, vamos ahora, en base a lo que ya leímos y este texto, a realizar la siguiente actividad. Vamos a escribir la letra correcta en donde corresponde con ayuda de los textos anteriores, ¿ok? Entonces, personaje principal del movimiento de independencia, pues fue Miguel Hidalgo y Costilla, él fue el que comenzó todo. Año en que inició el conflicto armado en México, pues fue 1810, Son personajes que formaron parte del grupo que promovió el movimiento de la independencia: José Ortiz de Domínguez, Miguel Domínguez, Juan Aldama, Ignacio Allende y el cura Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Qué tipo de texto fue el anterior? Bueno, los tipos de texto fueron relatos históricos. Y fecha del grito de independencia fue el 15 de septiembre. Entonces nos quedó de la siguiente forma: C, A, E, D, B. Ya que terminamos esto en nuestro cuaderno, ahora vamos a pasar a la página 18 y 19 de nuestra guía. Ok, bueno, la guía que yo tengo en digital es un poco viejita. Sin embargo, las actividades son iguales a las que tú tienes en tu guía. Y nos dice en la número 1, subraya la opción que completa de manera correcta cada oración. La narración histórica está basada en relatos, en hechos reales. Los relatos históricos llevan una secuencia cronológica y las partes de un relato histórico es el inicio, lo vas a encontrar en tu guía como inicio, desarrollo y desenlace, que también se le puede llamar introducción, no hay ningún problema. En la actividad número 2 vamos a ordenar las imágenes de manera cronológica, es decir, qué fue primero y qué fue después hasta llegar al final.
utilizando los números del 1 al 4. En el número 1 tenemos pues al cavernícola o al primer tipo de ser humano, de grupo, el primer poblador que llegó a América, por así decirlo. En segundo lugar tenemos a la persona que está aquí como si fuera un romano. Tercer lugar, donde tenemos aquí un castillito, ya como si fuera la época virreinal. Y cuarto lugar, o número 4, al oficinista, o a una persona pues ya preparada que está en su oficina trabajando. Ok, pasamos a la página 19 de tu guía. Dice, organiza los párrafos del 1 al 4 para darle coherencia al relato. Tenemos aquí 4 parrafitos. Uno dice, cuando había buen tiempo no tenían que preocuparse. La casa era abundante y los árboles ofrecían frutos de todas clases. Siguiente, los primeros seres humanos que aparecieron sobre la tierra no sabían cultivar, plantar ni domesticar animales. Fue entonces cuando descubrieron la utilidad de algunas plantas, la cual provocó que se convirtieran en cultivadores. Y por último, en invierno los animales se ocultaban, las plantas no crecían y los alimentos escaseaban. Para los seres humanos prehistóricos eran días difíciles porque pasaban hambre. En primer lugar, pues los primeros seres humanos aparecieron sobre la tierra y no sabían cultivar plantas ni domesticar animales. Después, cuando había buen tiempo, pues ellos no se preocupaban por nada, ya que tenían animales para cazar en abundancia y los árboles les ofrecían frutos de todas las clases. En invierno, que sería el número 3, los animales se ocultaban, las plantas no crecían y los alimentos escaseaban. Para los seres humanos prehistóricos, pues eran días difíciles porque pasaban hambre. Y por último, ya cuando descubrieron todo este proceso o este ciclo, fue cuando ellos descubrieron cómo utilizar las plantas y lo cual provocó que ellos se convirtieran en cultivadores. Siguiente ejercicio y número 4, tenemos otro relato histórico, pero este tiene que ver con los dinosaurios. Aquí vamos a anotar una A si es un inicio o una introducción, una B si es un desarrollo o una C si es un desenlace. Y nos va a quedar de la siguiente forma. El inciso A es: los dinosaurios vivieron en los periodos Jurásico y Cretácico y alcanzaron en su desarrollo formas gigantescas y monstruosas. El inciso B, algunos eran herbívoros, otros feroces carnívoros y la mayoría vivía en los pantanos, aunque había especies acuáticas y voladoras. Y por último, el C, que sería su desenlace: su extinción es un misterio. Algunos investigadores piensan que se adaptaron a las variaciones del clima, otros que se debió a que un meteorito se impactó con la Tierra, y se cree que ambas razones contribuyeron a su extinción. Y con esto, corazones, terminamos de ver lo que se trabajó el día de hoy en la clase de español.